Bienvenidos a una edición más de nuestro noticiero Telehistoria. El día de hoy tendremos a dos especialistas del derecho que nos hablarán sobre la importancia del derecho romano y algunas de sus críticas. Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Nos sentimos honradas de poderlos acompañar el día de hoy. Un punto a favor para el derecho romano es su duración a lo largo de la historia, pues como podemos saber, este derecho nació en el siglo VIII a.C. Todavía hoy, incluso en nuestros diferentes sistemas jurídicos, lo podemos encontrar vigente, dándole así más de 2000 años de existencia y por ende de experiencia. Por otro lado, otro punto para el derecho romano es que este es un derecho puro y original, porque este nació de las propias costumbres que se tenían en el imperio, dándolo así no solo puro original, sino también un derecho de y para los ciudadanos. Estas costumbres quedaron todas constatadas en la ley de las 12 tablas. Y finalmente, no podemos negar que los romanos fueron los únicos poseedores de la capacidad para desarrollar, edificar y aplicar el derecho. Y yo por el contrario considero que si vamos a hablar de la importancia de la historia del derecho, tenemos que tener una visión más multiétnica, más multicultural, más diversa, porque no podemos considerar al derecho romano como única raíz o como modelo de continuidad con base de supremación frente a los demás derechos antiguos, comenzando con la idea de que se lo ha tenido en el concepto del derecho puro o un derecho tan importante simplemente por la tradición que se ha llevado con el pasar de los tiempos y teniendo en cuenta que han ocurrido rupturas también y porque ha sido una estrategia de legitimación de la supremacía occidental. Tenemos que tener en cuenta que en la historia también existió, por ejemplo, la teoría afrosemítica que hablaba sobre los orígenes del derecho en África y en Medio Oriente. También tenemos que tener en cuenta que en Asia y en Egipto ya habían existido formas de gobierno. Bueno, según mi punto de vista, el derecho romano no se debería tener en cuenta en la educación jurídica en la actualidad debido a todas las falencias que este presenta, comenzando por ejemplo en la teoría de contratos. Los romanos no crearon una teoría general del contrato, sino que se guiaron más por los contratos individuales. También no tuvieron en cuenta las necesidades de toda la sociedad, debido a que era una justicia designada a los jefes y a los patricios. También era un derecho de grupo restringido sujeto a muchas formas antiguas. Hubo ausencia de derecho público y no se dio una definición clara de lo que era el Estado. También se necesitaba de la fuerza social de las partes, lo que hacía muy difícil que haya justicia. Y por esta razón se puede decir que la evolución del derecho ha estado en contra de estos ideales, porque hoy en día podemos notar que no se presenta esto. Por el contrario, yo considero que el derecho romano todavía se debería estudiar en la actualidad, porque primero que todo tiene una utilidad histórica innegable, porque como todos sabemos, los orígenes del derecho actual, aparte de las costumbres, es el mismo derecho romano. Entonces, ¿de qué nos serviría estudiar el derecho actual si no estudiamos su origen? Además, porque el derecho romano es el único completo, lógico, analítico y deductivo, y que no solo contiene leyes, sino también aplicaciones de estas leyes. Por otro lado, el derecho romano es el único camino para interpretar y ahondar las razones primarias de todo texto y percibir de forma segura las partes sanas y enfermas de una legislación, con sus garantías y probabilidades. Y finalmente, por la analogía que se hace de que el estudio jurídico sin derecho romano es como un estudio filosófico sin Platón y Aristóteles. Yo considero que el derecho romano, además de ser original, también es continuo, porque como podemos ver, han pasado más de 2000 años desde la creación de este derecho y todavía hoy, incrustado en nuestros diferentes sistemas jurídicos, lo podemos ver vigente. La verdad yo no estoy de acuerdo con esto porque por el contrario han ocurrido demasiadas rupturas en la historia que han hecho que el derecho romano sea un derecho discontinuo. Además de que han habido influencias de otros territorios y prácticas de otras provincias. El derecho romano, ante todo, es la base de todo derecho, haciéndolo así el más importante. Es un derecho puro porque a pesar de estar aplicado en una sociedad cambiante se ha mantenido vigente. Es un derecho basado en costumbres y esas costumbres quedaron todas escritas en las 12 tablas. La influencia que este derecho tuvo en el occidente está basada y tiene que pasar por el Código Justiniano. Es un código que recopila todo lo que sería el derecho romano post la caída del imperio y fue escrito por el emperador Justiniano.
El derecho romano, en cuanto a derecho público, no hizo muchos avances, pero hizo cosas buenas. En cambio, en cuanto al derecho privado, estableció que quién es persona, o sea, quién existe para el derecho y quién tiene estatus. Las potestades familiares, que son la patria potestad, que es sobre el pater familias, sobre su descendencia y las esposas de sus hijos. Y la potestad marital, que es contra los cónyuges. Las sucesiones tuvo dos sistemas, que es agnación relacionada con las potestades familiares y cognación con la sangre. La propiedad era estrictamente privada. Habían obligaciones y negocios jurídicos que debían responder preguntas como ¿en dónde lo cumplo? ¿Cuándo lo cumplo? ¿A quién se lo cumplo? ¿Cómo lo cumplo? Que la jurisprudencia y los contratos eran estrictamente romanos, solamente y se habían hecho solamente en Roma. Y que los juristas solo estaban en Roma de acuerdo al modelo de transmisión de derecho. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las críticas del derecho romano y sus falencias en cuanto al primitivismo de los contratos. Este se podía encontrar también en otros derechos mediterráneos y tenía falencias en cuanto a que no tenían garantías, no se adaptaban con el tiempo, eran demasiado formales, por ejemplo, mirándose a los ojos, y no había una teoría general. En cuanto al derecho público, había ausencia de este. No había una imagen sólida del Estado ni de una autoridad fuerte. En cuanto a la justicia, no se puede decir que Roma es el precursor de la justicia porque se basaba en las familias más poderosas. Y en la jurisprudencia podemos encontrar, por ejemplo, a Egipto como un derecho mejor documentado por medio de jeroglíficos, arameos, coptos y demóticos, con una imagen detallada de fuentes primitivas. Y también se basó mucho en las prácticas del derecho público y privado. La jurisprudencia en el derecho romano era considerada una de las fuentes fundamentales de derecho y era entendida como ciencia del estudio del derecho. Los juristas o jurisconsultos eran los que tenían como un quehacer el estudio del derecho. Como dije anteriormente, los juristas son quienes estudian el derecho, mientras que los pretores, por medio de sus edictos, eran quienes ejercían el derecho. Pero tenemos que tener en cuenta que el derecho romano no se aplica hoy en día en las prácticas jurídicas, que la supremacía del derecho romano ha sido producto de los procesos de gobernabilidad, de las estrategias de legitimación, y que según el autor Savigny, todo derecho está arraizado a tradiciones locales, lo que nos da a entender que el culto al derecho romano ha sido producto de la historia. También tenemos que tener en cuenta que hay otros imperios con instituciones más sólidas en cuanto a la jurisprudencia, que hay muchos juristas clásicos que no son exactamente de origen romano y que podemos encontrar, por ejemplo, la idea del pretor extranjero en otros imperios orientales.